Ese presidente Arias me persuadió y que quedé convencido de los grandes esfuerzos que ha hecho por la paz en Centroamérica. Y me llevé además una impresión que tiene cierto sentido, ¿no? Que se ganó el premio de la paz que le dieron. Se lo ganó, no es que le dieron, porque uno no sabe los premios cuando lo dan, pero digo, se ganó el premio Nobel. Quiero rendir un homenaje a un hombre providencial para Centroamérica, que concibió el plan de paz, que transformó la situación del Istmo en una amenaza de guerra, en una realidad de paz. Me refiero al presidente de Costa Rica, don Óscar Arias Sánchez. Centroamérica hace 25 años era un infierno. En Guatemala, en El Salvador y en Nicaragua se mataban hermanos contra hermanos. Las superpotencias ponían las armas, los centroamericanos poníamos los muertos. Costa Rica era una islita de paz y de democracia y libertad que el mundo no la podía distinguir como aislada de la violencia que imperaba en la región. Eso fue lo que me hizo a mí cuando decidí aspirar a la presidencia de la República, pedirle a los costarricenses que teníamos que buscar una salida diplomática del conflicto centroamericano y no militar. Y eso implicó enfrentarme a las dos superpotencias y a Fidel Castro. La guerrilla marxista centroamericana era la hija espiritual y material de los cubanos y de los soviéticos. Ellos eran los que les ofrecieron el apoyo ideológico, pero también militar. Y luego la CIA se creó un ejército paramilitar de 22,000 hombres, la Contra, a quien el presidente Reagan llamaba los padres de la patria, o el equivalente de los padres de la patria de Estados Unidos, los luchadores por la libertad. Y ambos estaban convencidos de que la única manera de solucionar los conflictos, las diferencias ideológicas en la región, era en los campos de batalla, donde hubiera un triunfador y un perdedor. Y contra eso me rebelé yo, primero apoyando a Contadora, que era una iniciativa de paz que habían propuesto varios países latinoamericanos y un grupo de apoyo, así se le llamaba. Y posteriormente, cuando fue desechada por los cancilleres la iniciativa de paz de Contadora, nos quedamos sin nada encima de la mesa, excepto continuar con la guerra. Yo había ido a Washington en el 86, en diciembre del 86, y tomándome un gin and tonic con el vicepresidente Bush, le dije, yo ahora me veo obligado a presentar un plan de paz, porque para los costarricenses y para mí en lo personal, ya se lo había dicho a él el 8 de mayo, cuando vino aquí a la toma de posesión, nosotros podemos ser amigos, pero los amigos a veces coinciden, a veces discrepan, y en este campo discrepamos. Y le dije, voy a regresar a mi país a redactar un plan de paz, porque la Contra es el problema, no la solución. Y eso fue lo que hice. Presidente, ¿cuáles fueron los motivos por los cuales usted construye ese plan de paz? Porque ciertamente, como usted narra ahora, era una voz aislada dentro de lo que estaba pasando en el contexto. Yo te diría, Jorge, que hay
por lo menos dos razones. Una de tipo humanitario, ya habían muerto 300.000 centroamericanos, ya habían huido entre 2 y 3 millones de centroamericanos, habían emigrado los ricos a Estados Unidos o a otros países, los pobres a Costa Rica, algunos a Los Ángeles. Ahí nacen las pandillas que hoy existen en El Salvador, en Guatemala, en Honduras. No habían oportunidades para nuestros jóvenes centroamericanos. Y entonces silenciar las armas era una necesidad imperiosa para que no siguieran matándose los jóvenes en Centroamérica. En lugar de estar en el colegio, esos jóvenes estaban aprendiendo a disparar una ametralladora para irse a la montaña. Y la otra razón, yo había hecho una campaña muy linda, llena de música, inspirada en música que compusieron y cantaron Sandra Solano y Alvarito Esquivel. Y la verdad es que yo tenía que construir 80.000 viviendas, generar empleo para la juventud. Llevaba por primera vez a una mujer como vicepresidenta. Quería luchar por lo que hoy tenemos, que es una mayor participación de la mujer, y por eso redactamos una ley que se llamaba Ley de Igualdad Real entre Hombres y Mujeres. Quería construir infraestructura, quería renegociar la deuda. Esto es algo que nadie recuerda. Yo llegué al gobierno y a las semanas dije, no voy a pagar la deuda externa. Eso era tan atrevido como oponerse a Gorbachev y a Ronald Reagan, decirle a nuestros acreedores, no les vamos a pagar, pero nos vamos a sentar a renegociarla. Eso lo hizo el Banco Central, yo formé una comisión, pusimos a Silvia Charpentier como secretaria ejecutiva de esa comisión, don Ernesto Romoser, y comenzamos desde el principio a decirles lo que tiene que ir en pago de intereses y amortización del principal, lo vamos a invertir para el desarrollo de este país. Era muy arriesgado. Lo que pasa es que cuando se firmó el plan de paz, ya no se atrevieron a castigarnos por esa osadía, y cuando me dieron el premio Nobel, menos aún, de tal manera que el nuevo gobierno de Bush y el nuevo secretario de Estado, Jim Baker, también nos ayudaron con el Banco Federal de Nueva York y de Washington a que renegociáramos bien. Al final andábamos buscando el dinero para recomprar esa deuda. Por cada dólar pagamos 16 centavos de dólar y nos quitamos más de $1.000 millones de nuestras espaldas, que invertimos y nos permitió en la década de los 80s, que se conoce como la década perdida para los latinoamericanos, crecer en promedio durante los 4 años a un 5%. Para hacer todo eso, nosotros teníamos que salir a apagar el incendio, porque si no, una llama de Nicaragua se nos iba a pasar a Costa Rica y nos iba a incendiar nuestra propia casa. Y eso fue lo que hice. Presenté un plan de paz, llamé a los presidentes, lo discutimos, los visité muchas veces. A Daniel Ortega, que no vino a la primera sesión, me fui a buscarlo a Managua, con Tomás Borge, con el canciller, con los demás comandantes. No fue fácil. Ellos esperaban que nadie estuviese de acuerdo con ese plan de paz, porque a ellos no les gustaba el que yo exigiera que la democracia era una condición de la paz duradera en la región. Eso los obligaba a hacer elecciones en algún momento, y eso no le gustaba a Fidel Castro, porque habían ganado la revolución para quedarse igual que los cubanos se quedaron en el poder para siempre. Y por otro lado,
a Estados Unidos tampoco le gustaba una solución pacífica. Reagan estaba obsesionado con la contra, había invadido Granada, como si fuera Granada una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. En fin, yo siempre le decía a George Shultz, el secretario de Estado, y al presidente Reagan y al vicepresidente Bush, que lo que tenían era una especie como de síndrome de Vietnam, que no podían digerir y aceptar que habían perdido la guerra contra los vietnamitas comunistas y que entonces tenían que derrotar a un régimen comunista y tenían que derrotarlo a cualquier precio. Y a eso fue a lo que yo me opuse. Bueno, fue difícil, implicó mucho tiempo. Yo viajé mucho por Centroamérica, hablaba por teléfono con ellos cada rato, hablaba con los cancilleres, y cuando me di cuenta de que eso no era suficiente, que se requería apoyo internacional, el apoyo de América Latina ya lo teníamos. En febrero del 87 fui a México en visita de Estado, Miguel de la Madrid me apoyó, casi todo Sudamérica me estaba apoyando, pero Europa no sabía nada, y Europa era más bien prosandinista. Entonces tuve que hacer un viaje a Europa de 5 semanas, ahí hablé con casi todo el mundo, con Helmut Kohl, con François Mitterrand, con Felipe González, con los belgas, con el Vaticano, con la Comunidad Económica Europea, con Portugal, con Mario Suárez, y la recepción fue muy tibia con respecto al plan de paz. No sabían si era una cosa genuina mía, no sabían si los Estados Unidos me estaba utilizando, pero el tiempo se encargó de abrirle los ojos que Estados Unidos no me estaba utilizando, porque Estados Unidos era el principal adversario del plan de paz. Entonces les quedó muy claro que Estados Unidos no estaba detrás del plan de paz. ¿Cómo se manifestaron las presiones de las superpotencias en este proceso de negociación? Con todo el mundo, con los presidentes, con los diputados, con los militares, con la iglesia, con todo el mundo, fundamentalmente con los militares, el Pentágono. Vides Casanova era el nombre del jefe supremo de las Fuerzas Armadas en Guatemala. El general en Guatemala o en El Salvador, ya me confundí. El que vino aquí cuando en febrero del 87 vino Napoleón Duarte, era el general Blandón, y él era el más acérrimo adversario del plan de paz. Yo recuerdo que en alguna oportunidad don Napoleón Duarte me dijo: tenemos que hacer unos pequeños cambios, presidente, porque si no a mí me dan un golpe de Estado. Ese plan de paz no estaba escrito en piedra, era un plan de paz que se podía modificar. La esencia nunca se modificó, pero había dos cosas importantísimas. Terminar, silenciar las armas con un cese al fuego. Esa era como la obertura del plan de paz. Y finalmente su leitmotiv, su razón de ser, su identidad más importante es: en América Central no va a haber una paz duradera si no hay una democracia pluralista, y si los presidentes no son escogidos en elecciones limpias, transparentes en las urnas. Todo lo demás eran cosas que qué sé yo, que no tenían mucha importancia
la verificación de los acuerdos, por ejemplo, traer a la OEA e involucrar a Naciones Unidas, formar comisiones para investigar la verdad. Eventualmente eso sucede en toda región donde hay un conflicto, integrar esas comisiones de la verdad para ver quién cometió delitos, quiénes no. Pero había algo que era importantísimo, y era que se suspendiera la ayuda a las fuerzas insurgentes. Eso lo aceptaba todo el mundo. Lo que no aceptaban algunos es que se suspendiera la ayuda militar a los gobiernos, porque digamos en el caso de El Salvador la guerrilla era tan fuerte que podía realmente tumbar al gobierno de Napoleón Duarte. En eso yo cedí, y cedimos todos. La presión fue muy fuerte, pero después del viaje a Europa, cuando hasta la señora Thatcher apoyó el plan de paz, y su santidad el Papa también, y todos los demás países unánimemente, Ronald Reagan y Gorbachev quedaron aislados. ¿Quién fue su principal aliado? Quizás el principal aliado fue Vinicio Cerezo, porque su país, el conflicto en su país era menos serio y él tenía más apoyo y más margen de maniobra, más libertad para moverse. No así Daniel Ortega, que tenía a los comandantes, unos más dogmáticos que otros. No así don Napoleón Duarte, no así don José Azcona, que tenía 15,000 Marines en Palmarola, en una base. Ahí estaban los norteamericanos hablándole al oído todos los días. Entonces, recuerde que la primera reunión de 5 presidentes, porque en tiempos de Luis Alberto Estados Unidos no le permitía ni a Costa Rica, ni a El Salvador, ni a Honduras juntarse con el gobierno sandinista. Entonces la primera reunión de 5 presidentes es a las 3 semanas de asumir yo el mandato en mayo del 86, casualmente en ese pueblito de Esquipulas. De ahí que la última reunión de los 5 presidentes, ya para definir el plan de paz, pues se llama Esquipulas II, pero es una reunión que celebramos en un hotel en Ciudad de Guatemala. Y después celebramos reuniones de presidentes en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica. La segunda reunión, después de la reunión de agosto del 87 en Guatemala, la hicimos aquí, en el INCAE. Yo recuerdo por los pasillos del INCAE la presencia de Colin Powell, y ahora muy conocido porque fue secretario de Estado con Bush, el que decidió invadir Irak. Y lo que venía a hacer, francamente, era ponerle presión a mis colegas de que no continuaran con el plan de paz, que buscaran una excusa diciendo Nicaragua no quiere cumplir para echarlo al cajón de la basura. Y la prensa nacional también seguía escribiendo de que no había buena fe de parte de los sandinistas, que no había voluntad para cumplir, que era mentira que iban a organizarse para llevar a cabo elecciones y que por lo tanto había que echar el plan de paz al cajón de la basura. De todos estos, ¿quién sería su principal detractor o el enemigo del plan de paz? ¿De cuáles? De toda esta lista que usted ha hecho. Tenía muchos enemigos, no sé cuál es el principal, pero sí tenía muchos enemigos. Pero gente de buena voluntad era más. Digamos, irónicamente, en un país donde no hay libertad de prensa, como la Unión Soviética, pues nadie podía escribir a favor del plan de paz. Pero en Estados Unidos, que es una democracia, la inmensa mayoría de la prensa estaba a favor del plan de paz. Es decir, se pueden contar con los dedos de una mano los periódicos importantes que estaban en contra del plan de paz, como el Wall Street Journal,
como el Washington Times, que no es el Washington Post, pero todos los periódicos importantes, LA Times, el periódico de Chicago, el periódico de Filadelfia, el Miami Herald, todos los periódicos importantes de las grandes ciudades estaban a favor del plan de paz. Plan de paz que los Estados Unidos lo llamó Plan Arias. Y después de que se me invitara a mí en septiembre del 87 a hacer un discurso ante el Congreso de Estados Unidos, eso fue muy impresionante. Yo me sentí muy conmovido, era una responsabilidad muy grande porque los republicanos no querían, el presidente no quería, el secretario de Estado no quería, los que me invitaron fueron los demócratas, el presidente del Congreso, Jim Wright, lo que se llama ya el Speaker of the House, y él negoció con Robert Dole, que era el Minority Leader, el líder de la minoría, porque la minoría era republicana, felizmente. Y bueno, yo le preparé un discurso, habían 500 diputados, 100 senadores, y después un señor que posiblemente usted recuerde porque acaba de ser precandidato republicano, Newt Gingrich, en aquel momento era el whip, el látigo, por así decir, como el jefe de fracción de los diputados republicanos. Me dijo, mire, queremos hacerle unas preguntas, ¿usted tiene algún inconveniente en que nos reunamos? Yo creí que eran 10 congresistas, eran 200 en un salón inmenso. Y después de contestar preguntas, me dijo, mire, presidente, yo le voy a dar el beneficio de la duda y vamos a cortarle la ayuda militar a la contra. O sea, vamos a permitir que usted intente que se cumplan con todo lo que implica el plan de paz que firmaron los 5 presidentes. Ya muy pronto después vino la campaña, era muy divertido, esto no lo he dicho, pero todos los candidatos a la presidencia venían aquí a San José. Esa era parte del peregrinaje que tenían que hacer. Recuerdo a McCain, por ejemplo. Usted sabe que McCain, republicano, estuvo 5 años en una celda en Vietnam, entonces era una persona muy amargada, y Bob Dole era también una persona muy influyente. Él también vino y venían con todas las cadenas de televisión de los Estados Unidos para que vieran cómo le decían al presidente de un país pequeño que se había atrevido a enfrentarse con la primera potencia mundial, económica y militar, qué es lo que tenía que hacer. Y yo los escuchaba, les grababan todas las regañadas contra mí, y al final yo les decía, bueno, los he escuchado muy bien, me parece muy bien, eso les ayuda a ustedes en la campaña de Estados Unidos, pero mi gobierno seguirá con el plan de paz y estamos cada día más convencidos de que la solución tiene que ser diplomática y no militar. Y así me mantuve. Algunos sugerían, malos costarricenses, sin duda alguna, que deberían cortarnos la ayuda, porque yo estaba siendo demasiado mal agradecido, discrepando con el gobierno de Estados Unidos cuando nos estaba dando un cheque de $100 millones a través de la AID. Y mi respuesta siempre a los norteamericanos fue, ¿ustedes se atreven a castigar a un pueblo porque su presidente quiere la paz para 30 millones de centroamericanos? ¿Se van a atrever a hacer eso? Y por supuesto que me dijeron que no se atrevían. Y entonces nunca hubo realmente una amenaza de recortar la ayuda
económica que comenzó muy fuerte con Luis Alberto, 200 millones de dólares anuales, con nosotros fue bajando, terminó siendo más o menos como de 90, 80 millones, hasta que hoy en día, por supuesto, que ya desapareció. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Fue realmente el gobierno de Costa Rica, antes de su gestión, realmente neutral en el conflicto? No, yo lo he dicho muchas veces, y no quiero pelear con nadie, pero no lo fue. Este barrio, Romosel, donde yo vivo, estaba lleno de casas que eran hospitales, donde se guardaba alimentos, donde se guardaba medicinas para la Contra. Es ya conocido de todo el mundo que habían aeropuertos clandestinos que eran utilizados por la Contra. Es conocido que cuando se envió al embajador Louis Stamps a Costa Rica, el mandato que traía de Oliver North era: usted tiene que ir a Costa Rica a abrir un frente sur, y era el grupo ARDE de Edén Pastora el que ocupaba toda la zona norte. Por eso es que en tiempos de Luis Alberto hay incursiones sandinistas a territorio costarricense, allá en las Crucitas, y matan a varios policías. Por eso es que sucede lo de la penca, porque ella era en territorio costarricense, porque aquí estaba la Contra. Lo que pasa es que en eso los nicaragüenses, los sandinistas, fueron cuidadosos en no incursionar mucho en territorio costarricense, aunque hubieran contras aquí armados, porque incursionar militarmente en un país que no tiene ejército les causaba un serio problema internacional. Muchos países habían dicho en América Latina: si tocan a Costa Rica militarmente, nosotros nos metemos a defender a Costa Rica. Eso fue así. Y lo primero que yo hice fue expulsar a la Contra del territorio costarricense. El 8 de mayo, lo primero que hice fue cerrar el aeropuerto en Potrero Grande. Lo mandamos a cerrar, ingenuamente nada más cerrar, sin destruirlo. Y los gringos lo siguieron utilizando en el mes de mayo y en el mes de junio y en el mes de julio, a espaldas del ministro de Seguridad, a espaldas mías, que no nos dimos cuenta. Hasta cuando nos dimos cuenta, le mandamos a hacer unas zanjas y a poner unos estañones, y nunca más lo volvieron a utilizar. Yo protesté enérgicamente, don Rodrigo Madrigal Nieto, el canciller, ante el Departamento de Estado, ante Schultz. Protesté enérgicamente ante el embajador, eso no se hace. Y eventualmente cambiaron a Tams, lo cambiaron por alguien más duro, que era el embajador Hinton, que era como el tercero en el ranking del Departamento de Estado. Él estaba casado con una salvadoreña, creo que venía de Pakistán, si mal no recuerdo, y era muy duro, mucho más duro que Tams. Y bueno, vivíamos en un eterno pulso, hasta que el tiempo llevó a que el pueblo norteamericano eligiera a Bush contra Dukakis, y entonces Bush negoció una política bipartidista con los demócratas, y eso hizo mucho más fácil todo. Entonces ya Jim Wright y el nuevo secretario de Estado, que fue Jim Baker, que era amigo mío, que había venido aquí antes, que yo lo conocía bastante bien, que nos
había ayudado en la renegociación de la deuda externa. Yo le dije, ¿por qué no se dedica usted a las cosas importantes y nos deja a los 5 presidentes cumplir con el plan de paz? Hay voluntad para cumplir, queremos cumplir, y dedíquese usted a atender a Gorbachev. Gorbachev ya tenía problemas. Recuerde usted que ya él había introducido la perestroika y el glasnost, de tal manera que ya se comenzaban a oír rumores de pueblos impacientes en el bloque soviético y entre los países de la cortina de hierro. En noviembre del 89 cae el muro de Berlín y un año después, 2 años después, se desintegra la Unión Soviética. Le voy a decir algunos nombres, presidente, y quisiera que usted me diga cómo los califica o qué recuerdos le traen. Daniel Ortega. Bueno, al principio no confiaba en mí, creía que todo el plan de paz era algo contra él, que posiblemente los Estados Unidos me estaba utilizando a mí para hacer algo eminentemente contra Nicaragua. Posteriormente se da cuenta que no es así, y en las conversaciones y en los diálogos y en las negociaciones nos llevamos bien. En algunas cosas coincidíamos, en otras discrepábamos. Vinicio Cerezo. Fue un gran aliado, fue de los que más ayudó. Ciertamente, como le dije antes, él tenía más margen de maniobra. Él había sido el primero en convocarnos a los 5 presidentes en Esquipulas. Ahí lo que hicimos fue discutir y pelear, y reclamos, como no iban a haber reclamos si Nicaragua apoyaba a la guerrilla marxista en Nicaragua, en El Salvador, a la guerrilla marxista en Guatemala, si habían incursiones de los sandinistas contra Honduras, violando territorio hondureño. Entonces fue una sesión de reclamos, pero no podíamos discutir sobre nada porque no había nada sobre la mesa. Eso solo ocurre hasta principios del 87, cuando yo redacto el plan de paz. José Napoleón Duarte. Un gran señor, muy valiente, muy valiente. Asumió muchos riesgos con apoyar el plan de paz, porque el ejército salvadoreño era posiblemente el más duro, el más temeroso de que cometiera errores su presidente. Posiblemente era el que más presión tenía del Pentágono en Estados Unidos. José Azcona. También un presidente que recuerdo, por ejemplo, en la reunión de enero de 1988 aquí en el INCAE, me dice: presidente, yo no sigo con esto, aquí no hay voluntad de los sandinistas de cumplir. Y yo le dediqué mucho tiempo a don José Azcona para convencerlo de que no se podía salir del compromiso que habíamos adquirido, porque yo apelé a la responsabilidad histórica que teníamos. 30 millones de centroamericanos están en nuestras manos. Si nosotros no llegamos a un acuerdo, la guerra continúa. Si nosotros no llegamos a un acuerdo, no va a haber una segunda oportunidad. Ni los soviéticos ni los Estados Unidos nos van a permitir una segunda reunión si fracasamos en esta primera. Entonces, después de ese esfuerzo y de ese milagro que se dio en la madrugada del 7 de agosto, porque nadie lo esperaba, que nos pusiéramos de acuerdo, no podíamos dejar de intentar cumplir y hacer un esfuerzo por cumplir con lo estipulado en el plan de paz. Ronald Reagan. Ronald Reagan era un ideólogo de extrema derecha
muy querido en Estados Unidos hasta el día de hoy, como el hombre que derrotó posiblemente a la par del Papa, ¿verdad?, al comunismo, y por eso era duro aquí y duro en todo lado. Un convencido de que el comunismo era lo peor que le podía pasar a la humanidad, y además Estados Unidos no iba a permitir una segunda Cuba en América Latina, como podría haber sido Nicaragua. Entonces, muy duro, un convencido de que los freedom fighters, ¿verdad?, los luchadores de la libertad tenían que triunfar. Y yo he contado mucho la anécdota de que en diciembre del 87, de camino con mi familia, Margarita y mis hijos, Rodrigo, mi hermano, varios diputados, don Rodrigo Madrigal, al recoger el Premio Nobel de la Paz en Oslo, Elie Wiesel, que fue el galardonado con el Premio Nobel en el 86, me había dicho que me quería hacer un homenaje en Nueva York, una gran cena con Pérez de Cuéllar, el secretario general de entonces. Estaba yo en la suite del Plaza cuando me llega a visitar el secretario de Estado, Schultz, y me dice: mire, presidente, nuestro presidente lo quiere llamar para felicitarlo. Y a los 10 minutos suena el teléfono, era el presidente Reagan. Comenzamos a hablar: cómo está Costa Rica, cómo está Centroamérica, mire, lo felicito por el plan de paz, pero por favor, presidente, no se olvide de la Contra. Esa fue la despedida: no se olvide de la Contra. Era un convencido de que aún con plan de paz, la Contra era la única solución. Óscar Arias Sánchez. De ahí, ¿qué le puedo decir? Me armé de perseverancia, de tenacidad, de coraje para enfrentarme a las dos superpotencias, de humildad también para saber ceder, para entender que en una negociación uno logra lo que puede, no lo que quiere. Si había que cederle a Daniel Ortega, le cedía. Si había que cederle a José Azcona, le cedía. Si había que cederle a Napoleón Duarte o a Vinicio Cerezo, le cedía. A mí lo que me importaba era que se firmara el plan de paz y que ese plan de paz implicara ceses de fuego, el fin del conflicto militar en la región y eventualmente, para crear una paz duradera, que hubiese democracia como un requisito indispensable para esa paz. Rodrigo Madrigal Nieto. Fue mi canciller. Él aportó un trabajo importante porque Estados Unidos, por haber sido él un abogado y notario de mucha empresa norteamericana, cuando litigaba o ejercía como abogado, le tenían absoluta confianza a los Estados Unidos, cosa que a mí no me tenían. Entonces él suplía esa confianza que posiblemente a mí yo nunca pude darles a los norteamericanos esa confianza. Carlos Rivera Bianchini. Carlitos sí fue muy leal en todas las ideas, ayudó muchísimo, y a la par de don Rodrigo, y debo mencionar a Luis Guillermo Solís, que estaba muy cerca. Ese es el que sigue. Bueno, estaba muy cerca de don Rodrigo. También le ayudó muchísimo, él nos acompañó a muchas reuniones, igual que Melvin Sáenz, la gente que estaba ahí en la Cancillería. Hasta el día de hoy Melvin es un diplomático del más alto nivel en nuestra Cancillería. Yo pienso que todo el mundo puso su granito de arena. John Bill era una persona clave para mí, porque es muy astuto, porque es muy inteligente,
porque me ayudaba mucho, porque siempre me aconsejaba en los momentos más difíciles. En algún momento yo decía que ser vanguardia implica vivir muy solo. Yo tenía que tomar decisiones a veces que no podía consultar, y si me equivocaba podía dar al traste con todo lo que habíamos avanzado. Y en estas cosas, si no se avanza, se retrocede, francamente. Había que avanzar siempre. Y creo que en todas las reuniones, cuando don Napoleón Duarte muere, su viuda, doña Inés, me dice que ella quiere que yo diga unas palabras en su funeral. Yo voy, digo unas palabras muy sentidas porque le tenía mucho cariño, y ella apenas tengo que comenzar a conocer a su sucesor, que era de Arena, Freddy Cristiani, y con Freddy Cristiani también se crea siempre una empatía muy grande, ¿verdad? Y Freddy Cristiani sigue los pasos de don Napoleón Duarte. Ahí el ejército tiene menos temor, porque es un partido de derecha, mucho más cercano, más afín con los militares, pero Freddy Cristiani también nos ayudó muchísimo. Él estuvo en muchas otras reuniones. Dos últimos nombres, porque ya me quemo dos. María Ángel Solera. María Ángel es mi mano derecha desde hace más de 30 años, una persona también de una lealtad muy grande en todos los campos, pero sobre todo ideológica. Si ella sabía lo que yo pensaba y cuáles eran mis ideas y qué era lo que yo quería defender, ella no permitía que nadie se separase un ápice de eso, y eso fue muy importante. Siempre me estaba llamando la atención, mire, te ha cuidado con fulano tal, que si yo, ella me cuidó mucho en todos los aspectos, pero sobre todo, es que debo decirle una cosa, Jorge, había gente con mucho miedo en mi gobierno, pero eso es natural. Es decir, era un gobierno de vanguardia. Era un gobierno, sí, es decir, yo era muy atrevido, y quizás por mi juventud entonces. Digamos, esta reja que tengo yo alrededor de mi casa, don Hernán Garrón me obligó a construirla. Le digo, ¿por qué voy a gastar yo plata construyendo una reja de hierro macizo? Me dice, es que lo van a matar con un coche bomba. Y le digo yo, don Hernán, eso no va a ocurrir nunca. En este país esas cosas no suceden. Entonces me dice, yo tengo información, presidente. Bueno, lo cierto es que al final de una larga discusión terminé complaciéndolo, construyendo la protección esa de esa reja. Había mucha gente con miedo, digamos, las presiones que recibía don Jorge Manuel Dengo en la negociación de la deuda. Él manejaba con mi hermano toda la cosa económica de la plata de la AID, comenzando nomás mi gobierno por ayudarle a las cooperativas de ahorro y crédito que estaban pasando un momento muy difícil. Yo quería utilizar la plata de la AID para fortalecer a las cooperativas, y el representante de la AID aquí me dijo que él no estaba de acuerdo con eso. Entonces yo, bueno, ¿cómo que usted no está de acuerdo con eso? ¿Quién es el dinero? Es una donación. Si es una donación, nosotros hacemos con esa plata lo que nos dé la gana. Al final le dije, o lo declaro non grato o se va. Y se fue. Y yo creo que don Jorge Manuel se asustaba porque era muy amigo de Daniel Shay. Daniel Shay venía desde los tiempos de Luis Alberto, y don Jorge Manuel estuvo muy cerca de Daniel Shay y de Luis Alberto en ese sentido. Pero bueno, digamos, que la AID utilizara su propio dinero para construirse sus propias oficinas, como las tiene aquí en Romuser, yo eso no lo hubiera permitido. Entonces yo le dije a don Manuel, no,
¿Cómo se utiliza el dinero de la AID? Lo vamos a decidir nosotros, no la AID. ¿Cuál debería ser la lección a 25 años de firmados los acuerdos de paz? ¿Cuál es la realidad centroamericana? Ya no nos estamos matando en las montañas de Centroamérica como antes, eso es obvio. Las armas de la guerrilla quedaron en manos de esos guerrilleros. Mucha de la gente joven que emigró a Los Ángeles regresó como pandilleros. Ya no nos matamos en las montañas, pero nos matamos en las ciudades de Guatemala, El Salvador y Honduras, maras contra maras. La violencia que hoy tienen esos tres países es de la más alta en todo el mundo y en buena parte es producto de oportunidades perdidas para esa juventud. Era una juventud que tenía que estar en el colegio, sin embargo estaba en la montaña peleando, o huyó y se convirtieron en pandilleros. La economía mejoró, nada deteriora más el crecimiento económico que la guerra. No hay clima para invertir, lo que hay es fuga de capitales. Eso pasó en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Como le dije anteriormente, Costa Rica creció al 5% como promedio en esos 4 años, del 86 al 90. Ese no fue el caso en los demás países que estaban en guerra. Entonces, hoy las economías están creciendo entre un 3 y un 4,5%, y han crecido en estos 25 años. No lo suficiente, lo he dicho muchas veces, este siglo es el siglo de los asiáticos, no de los latinoamericanos. En el campo social, las expectativas de vida son más altas, la mortalidad infantil es infinitamente más baja, hay más gente en las escuelas, en los colegios, hay más infraestructura, pero no lo suficiente. No lo suficiente. Y pienso que la gran deuda sigue siendo democrática. La firma del Plan de Paz es el equivalente a una segunda independencia del Imperio Español. Fue algo grandioso que este istmo centroamericano se le enfrentara a las dos superpotencias, que yo le pudiera decir, como dice Guido Fernando en su libro, al presidente de Estados Unidos: estoy en desacuerdo en su propia casa, que no me pasara nada, ni a mí ni al pueblo de Costa Rica. Fuimos una autoridad moral, una potencia moral, pusimos el nombre de Costa Rica en el mapa internacional. Para Costa Rica significó un reconocimiento, que es lo que nos ha permitido la inversión extranjera que hoy tenemos, el turismo que hoy tenemos, y todo el prestigio que hoy tenemos como un país sin ejército que fue capaz de enfrentarse a las superpotencias. Pero la deuda sigue siendo democrática. Están muy lejos las democracias, sobre todo la nicaragüense, de ser lo que uno quisiera que fuera. En Honduras en el 2009 se dio un golpe de Estado, eso nunca lo imaginamos. Ningún centroamericano pensó que eso iba a ser posible. A mí me dieron la confianza las dos partes en conflicto de que fuera mediador. Aquí en esta casa traté de mediar, presenté no un plan de paz, pero un acuerdo de San José, que de alguna manera era un pequeño plan de paz para las dos fracciones en conflicto. No se pusieron de acuerdo. Yo bromeaba diciendo que era más fácil mediar entre los palestinos y los israelíes que entre las dos fracciones hondureñas. Finalmente se llevaron a cabo las elecciones y la gran mayoría del mundo reconoció a Porfirio Lobo como el nuevo presidente, pero sigue siendo una democracia muy frágil.
Esto es cierto no solo para países de Centroamérica, sino también para países de Sudamérica, por supuesto. Una última pregunta, presidente. ¿Cuál es su mensaje para los jóvenes de esta Centroamérica de hoy, que como usted bien decía, están urgidos de oportunidades, que están urgidos de esperanza, igual que hace 25 años? Que aprovechen las oportunidades que este país les ofrece de adquirir conocimientos, de adquirir una educación que no es muy buena, pero que tampoco es de las peores del mundo. Este es un país que destina muchos recursos a la educación. El 8% del producto es mucho dinero. Los chinos tienen mejor educación en secundaria, universitaria, están enviando cohetes a la atmósfera cada rato y gastan el 4% del producto, la mitad de lo que gasta Costa Rica. Tienen en secundaria posiblemente la mejor educación del mundo. Nosotros no, y no la vamos a tener. Y no la vamos a tener porque los gremios se rehúsan a que les midamos los conocimientos a los profesores. Alguien se gradúa y tiene un diploma y es profesor, pero uno no sabe si sabe francés, aunque enseñe francés. Uno no sabe si sabe química, aunque enseñe química. Uno no sabe si enseña matemáticas, si realmente tiene conocimientos de matemáticas. Es decir, nos estamos engañando nosotros mismos. Con el programa Avancemos de mi segundo gobierno, por lo menos le garantizamos a 180,000, 190,000 jóvenes que no van a abandonar el colegio. Ya eso es un paso importantísimo en sus vidas. Y lo que falta es que la familia costarricense, que el padre, que la madre entienda que no hay nada más importante como legado para sus hijos e hijas que estos adquieran una buena educación, que terminen el colegio, que no hay justificación alguna, excepto por enfermedad, pero no por razones económicas, porque ya el programa Avancemos les resuelve ese problema. Si por razones de plata tienen que abandonar el colegio, a la madre le va a llegar un cheque mensual con el programa Avancemos. Y que ojalá después de secundaria continúen con la universitaria. Que entendamos como lo entienden los coreanos, los chinos, los singapurenses, que tienen una calidad de educación muy grande, de que los japoneses, buena parte de los suicidios en Japón es cuando un joven fracasa en sus estudios. Yo pienso que ya eso es que se les fue la mano, son demasiado rigurosos o ambiciosos porque quieren surgir en la vida, pero nosotros tenemos que entender que la única manera de construir una sociedad rica y una familia próspera es cuando tengamos los conocimientos que nos permitan adquirir un trabajo decente, bien remunerado, que nos permita formar una familia, comprar una casa, comprar una refrigeradora, comprar un automóvil. Y con una población así bien educada podemos crecer mucho más aceleradamente. Países que crecen al 3, 4, 5% no son capaces de reducir drásticamente la pobreza. No son capaces, ¿no? Los chinos han sacado a 600 millones de la pobreza en 30 y pico de años, creciendo al 10% anual.
no es sino hasta ahora, después de esta crisis que acabamos de pasar, del 2008 y 2009, que están creciendo al 7,5%, 8%, ¿no? Pero América Latina, si no mejora la educación, fundamentalmente hablo de la educación, también tiene que mejorar la infraestructura y también tiene que invertir más. Pero en infraestructura, el Economist y el Banco Mundial dicen que hay que invertir el 6% del producto. Los chinos invierten el 10%, nosotros invertimos menos del 2%. Entonces, ahí tenemos un rezago muy grande. Gracias, presidente, por su tiempo y por esta entrevista que creo ha sido de las más reflexivas que le hemos hecho en estos tiempos de surco. Y gracias a nuestros lectores por estar al pendiente de este nuevo número. Para mi gente, más para mi campo, más para las madres, más que amamos tanto.